Marcos Vázquez, heredero implacable de un imperio inmobiliario, veía el amor como una debilidad superflua. Al lado de su novia perfecta, Laura, entró en un ascensor plateado en el 23º piso de Madrid. Las puertas se abrieron y revelaron a Julieta, la mujer que había enterrado en el pasado, ahora con un niño misterioso en brazos, Mateo. El aire corporativo lo sofocaba con miradas cruzadas y secretos no dichos. ¿Qué desenterrará este encuentro inesperado del corazón helado de Marcos? Antes de continuar, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Así siempre recibirás nuestras historias emocionantes. Comenta de ¿qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Marcos Vázquez ajustó el nudo de la corbata italiana frente al espejo de su apartamento en Malasaña. El reflejo que lo miraba era el de un hombre exitoso. 30 años, mandíbula firme, ojos marrones que rara vez mostraban emoción, exactamente como su padre, Octavio Vázquez, siempre había deseado. «Naciste para comandar este imperio», repetía Octavio desde que Marcos era niño. Y él había creído. Sacrificó amistades, pasiones, sueños, todo por el deber de ser el heredero perfecto de la aventura inmobiliaria. Laura apareció detrás de él, deslizándose los dedos por el hombro del prometido. Era hermosa, elegante, de la familia adecuada. La boda estaba marcada para dentro de 3 meses. ¿Listo para la reunión?, preguntó ella indiferente. Siempre, respondió Marcos, pero algo pesaba en su pecho. No amaba a Laura, lo sabía. Ella también lo sabía. El matrimonio era una fusión estratégica entre 2 familias poderosas. El amor era un lujo que hombres como él no podían permitirse. Mientras el conductor conducía el Mercedes por la Gran Vía, Marcos miraba por la ventana sin realmente ver la ciudad. Su mente vagaba hacia 5 años atrás, hacia un rostro que había forzado a olvidar. Julieta, la chica de sonrisa sincera que trabajaba en una librería del barrio. Ella lo había hecho sentir humano, no solo un apellido. «¿Por qué terminaste conmigo?», le había preguntado aquella noche lluviosa. «Porque nuestros mundos son demasiado diferentes, Marcos», había respondido con lágrimas en los ojos. «Nunca elegirás a mí sobre tu imperio». No había luchado por ella, la había dejado ir. Después de todo, Julieta tenía razón, ¿no? El deber venía primero. «¡Hemos llegado!», anunció el conductor. Marcos bajó del coche y miró el imponente edificio comercial. Otra reunión, otro contrato millonario. Su vida era una secuencia interminable de logros vacíos. «Vamos», apresuró Laura, ya tecleando algo en su celular. Él asintió y siguieron hacia los ascensores. Ni en sus peores pesadillas Marcos imaginaba que en pocos minutos todo su mundo meticulosamente construido se desmoronaría, que detrás de esas puertas plateadas del 23º piso, el pasado que había enterrado estaba a punto de resurgir, y con él una verdad que rompería las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Pero por ahora él era solo el heredero perfecto, caminando hacia otro día común de su vida extraordinariamente vacía. El vestíbulo del edificio era todo lo que se esperaba. Mármol blanco, candelabros de cristal, ejecutivos apresurados con sus carpetas de cuero. Marcos y Laura esperaban el ascensor en silencio. Ella revisaba correos, él las manecillas del reloj. «Reunión a las 11», murmuró Laura. «No podemos llegar tarde». Marcos solo asintió. Su pensamiento aún estaba atrapado en aquel recuerdo de Julieta, como si el propio aire de la ciudad conspirara para traerla de vuelta a su mente aquella mañana. La campana del ascensor sonó, las puertas plateadas se abrieron y entonces el tiempo se detuvo. Julieta estaba allí dentro del ascensor, más delgada, con el cabello más corto, pero inconfundiblemente ella, los mismos ojos verdes que lo atormentaban en noches de insomnio y en sus brazos un niño de rizos oscuros.
Julieta. La palabra escapó de los labios de Marcos antes de que pudiera controlarse. Ella palideció. Por un segundo pareció que huiría, pero el ascensor estaba lleno. No había a dónde ir. Marcos, susurró, apretando al niño contra su pecho. ¿Se conocen? Laura arqueó una ceja, más curiosa que preocupada. El silencio dentro de aquel espacio confinado era ensordecedor. Marcos no podía apartar la mirada del niño, 4, tal vez 5 años. Y allí, en su pequeño cuello, una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la suya. No puede ser, pensó Marcos, el corazón martillando contra las costillas. No puede ser. El ascensor comenzó a descender. Cada piso era una eternidad. Julieta mantenía la mirada fija en los números iluminados, evitándolo. El niño, ajeno a la tormenta emocional a su alrededor, jugaba con un cochecito de juguete. «Mamá, ¿por qué estás temblando?», preguntó la criatura con inocencia. «Tengo frío, mi amor», mintió Julieta con la voz quebrada. Marcos sentía el mundo girar 5 años. El tiempo golpeaba con precisión. Hizo las cuentas rápidamente. La separación repentina, su desaparición, los mensajes no respondidos. «Julieta, necesitamos hablar», dijo con una voz más firme de lo que imaginaba ser capaz. «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella aún sin mirarlo. «Creo que sí». Laura observaba la escena con creciente irritación. «Marcos, nuestra reunión. Espera». Él cortó en un tono que ella nunca había oído. El ascensor finalmente alcanzó el último piso. Las puertas se abrieron. Julieta prácticamente corrió hacia afuera, pero Marcos la siguió, dejando a Laura atrás. «Julieta, por favor, ese niño, él es...». Ella se detuvo, se dio la vuelta. Lentamente y en sus ojos, Marcos vio 5 años de dolor, soledad y una fuerza que nunca supo que ella poseía. «Su hijo», completó con voz firme ahora. «El hijo que nunca quisiste conocer». Dentro del ascensor, segundos antes, el mundo de Marcos ya había comenzado a implosionar. Intentaba procesar lo imposible mientras los números de los pisos disminuían. 18, 17, 16. El niño miró hacia arriba, directamente a Marcos. «Hola, señor», dijo con una sonrisa que rompió algo dentro de él. «Mateo, no hables con extraños», susurró Julieta acercando al niño más cerca. «Mateo». El nombre resonó en la mente de Marcos como un golpe. Tenía un hijo llamado Mateo, que lo llamaba Señor. «Julieta, mírame», pidió Marcos, pero ella mantuvo los ojos fijos en el panel digital. Laura, finalmente, percibiendo que algo estaba errado, franció la testa. «Marcos, ¿quién es esta mujer?» «Nadie importante». Julieta respondió antes de que él pudiera hablar, cada palabra cargada de amargura. «No digas eso», Marcos replicó. «¿Nunca lo fuiste?» Ella lo miró por primera vez y el dolor en esos ojos verdes lo golpeó como una cuchilla. «Entonces, ¿por qué dejaste que tu padre me ofreciera dinero para desaparecer?» «Todo». El ascensor pareció absorber el oxígeno. Marcos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? No finjas que no sabes». La voz de Julieta tembló. 1 millón de euros para que desapareciera con el embarazo inconveniente fueron las palabras exactas de él. «Yo no sabía», Marcos balbuceó. «Mi padre nunca». «Claro que sabía». Ella lo interrumpió. «Siempre supiste todo lo que hacía tu padre. Solo elegiste no saber esta vez». Laura soltó una risa corta, nerviosa. «Esto es ridículo, Marcos. Vámonos». Pero él no podía moverse. La revelación lo paralizaba. Octavio había hecho eso. Le había ofrecido dinero a Julieta. ¿Y por qué? Porque nunca dijo nada. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», Mateo preguntó tocando el rostro de su madre. Julieta secó rápidamente las lágrimas. «No es nada, mi amor. Ya vamos a salir de aquí. NJ, por favor».
Marcos extendió la mano, pero ella se alejó como si el toque lo quemara. Tuviste 5 años para buscarme, Marcos. 5 años. Estuve en la misma ciudad durante 1 año entero antes de mudarme. Nunca viniste, porque dijiste que había terminado. Fuiste tú quien me dejó. Estaba embarazada y asustada. Ella explotó y todos en el ascensor miraron. Solo hablabas de negocios, de expandir el imperio, de impresionar a tu padre. Sabía que un bebé no cabía en esos planes. Y cuando Octavio confirmó eso con ese maldito cheque, yo... Su voz se quebró. El ascensor llegó al piso. Las puertas plateadas se abrieron al vestíbulo de mármol, pero para Marcos se abrieron a un abismo donde toda su vida cuidadosamente construida se desmoronaba. En el vestíbulo, lejos de los oídos de otros pasajeros, la verdad continuaba desplegándose como una herida antigua, siendo reabierta. Julieta intentaba alejarse, pero Marcos bloqueó su camino, no con agresividad, sino con desesperación. ¿Rasgaste el cheque?, preguntó aún procesando. Delante de él, Julieta respondió, levantando el mentón con orgullo herido. No estaba en venta. Mi hijo no estaba en venta. Nuestro hijo, pensó Marcos, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Mateo, ajeno al drama de los adultos, tiró de la manga de Julieta. «Mamá, ¿dónde está el abogado de la abuela?» «Ya vamos, mi amor», dijo ella, pero su voz salió entrecortada. Marcos se agachó, quedando a la altura del niño. De cerca, las similitudes eran innegables, los mismos ojos marrones almendrados, la misma forma de la cara y esa marca de nacimiento. «¿Puedo ver?», le preguntó a Julieta señalando el cuello de Mateo. «¿Por qué?», ella desafió. «Por favor». Julieta dudó. Luego apartó suavemente el cuello de la camisa de su hijo. Allí estaba la media luna, perfecta, idéntica a la que Marcos llevaba desde su nacimiento. Su abuela decía que era marca de guerrero. Ahora su hijo también la llevaba. «Dios», Marcos susurró, los ojos llenándose de lágrimas. «Él es yo», sí, Julieta confirmó, su propia voz quebrándose. «Él es tuyo, y perdiste 4 años de su vida porque tu padre pensó que el dinero resolvería el problema». Laura, que observaba de lejos, con creciente impaciencia, finalmente se acercó. «Marcos, ¿esto es algún tipo de estafa? Esta mujer aparece de la nada con un niño y tú simplemente crees». «No es una estafa», Marcos dijo, sin quitar los ojos de Mateo. «Es la verdad». «¿La verdad?». Laura soltó una risa amarga. «Ni siquiera sabías que ella existía 5 minutos atrás. ¿Por qué mi padre me escondió?». Él explotó, volviéndose hacia su prometida. «¿No entiendes? Me escondió». Todo el vestíbulo se detuvo para mirar. Los guardias comenzaron a acercarse. Julieta, asustada por la escena, tomó a Mateo en brazos. «Necesito irme», dijo. «Fue un error venir a Madrid. Sabía que era un error». «No». Marcos sostuvo su brazo gentilmente. «Por favor, no te vayas. No de nuevo. Necesito conocerlo, conocer a mi hijo». Julieta lo miró, y en esa mirada había años de rencor acumulado. «¿Quieres conocerlo ahora, después de todo?». «No sabía, Julieta. Juro por todo que no sabía. Pero debiste haber sospechado». Ella replicó. «Desaparecí de tu vida de la noche a la mañana, Marcos. Nunca pensaste que era extraño, nunca quisiste saber por qué». Él abrió la boca, pero no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Él eligió no buscar, eligió creer que ella simplemente lo había dejado. Era más fácil así, menos complicado para el heredero perfecto. «Lo siento mucho». Fue todo lo que pudo decir. Y por primera vez en 5 años, Julieta vio algo humano en los ojos de Marcos Vázquez, algo más allá del empresario frío. Vio a un hombre roto, sosteniendo los fragmentos de lo que podría haber sido. «Lo siento, no es suficiente», dijo Julieta. Pero su voz era más suave ahora, la rabia dando paso a una profunda tristeza. «No estuviste allí cuando me sentí mal en el primer trimestre.
No estuviste allí cuando Mateo nació después de 18 horas de trabajo de parto. No estuviste allí las noches en que lloraba con fiebre y yo pensaba que iba a volverme loca de preocupación sola. Cada palabra era una puñalada en Marcos. Se imaginó a Julieta embarazada, sola, asustada. Se imaginó a su hijo naciendo sin que él lo supiera. 4 años de cumpleaños. Primeras palabras, primeros pasos, todo perdido. Quiero compensarlo, dijo. Sé que no puedo volver en el tiempo, pero puedo estar presente ahora. Por favor, déjame intentarlo. Laura soltó una exclamación indignada. ¿Hablas en serio, Marcos? Tenemos una boda planeada, contratos firmados entre nuestras familias. ¿Contratos? Él repitió, volviéndose hacia ella. De eso se trata, ¿verdad? ¿Nuestro matrimonio es un contrato? Y de ahí... Laura cruzó los brazos. Los brazos. Siempre lo supiste, no finjas que esperabas otra cosa. Ella tenía razón. Pero ahora, mirando a Julieta, sosteniendo a Mateo, Marcos veía todo con una claridad dolorosa. Estaba a punto de atarse a un matrimonio sin amor, mientras su verdadero hijo crecía sin padre. «Mamá, ¿quién es este chico?», preguntó Mateo mirando a Marcos con curiosidad inocente. Julieta respiró hondo y Marcos vio la lucha interna en sus ojos. Podía mentir, podría decir que él no era nadie y marcharse, pero no lo hizo. «Este chico», comenzó la voz temblando. «Sí, es tu padre, Mateo». El mundo se detuvo. Marcos sintió lágrimas calientes correr por su rostro, sin poder controlarlas. «Hola, Mateo», susurró. «Siento mucho haber tardado tanto en conocerte». El niño inclinó la cabeza procesando. «¿Eres mi papá?» «Como el papá de Artur de la escuela». «Sí». Marcos apenas podía hablar. «Como el papá de Artur». «Genial. Artur dijo que papá juega a la pelota con él. ¿Tú juegas a la pelota?» Marcos soltó una risa entre lágrimas. «Aprendo. Prometo que aprenderé». Laura observaba la escena con una expresión fría, calculadora. Marcos la conocía lo suficiente para saber que estaba haciendo cuentas mentalmente. Un hijo ilegítimo, pensión alimenticia, escándalo social. Estaba reevaluando la inversión, y eso es absolutamente ridículo. Laura declaró. «Marcos, apenas conoces a esta mujer. ¿Cómo sabes que el niño es realmente tuyo?» «La marca de nacimiento». Julieta respondió antes que Marcos. «Puedes pedir una prueba de ADN si quieres. No tengo nada que esconder, pero la verdad está en su cuello, idéntica a la de Marcos». Laura entrecerró los ojos. «Conveniente. Desapareces por 5 años y reapareces justo cuando Marcos está a punto de casarse con la heredera de los Albuquerque». «Qué notable coincidencia». «¿Coincidencia?». Julieta dio un paso adelante, los ojos chispeando. «Ni siquiera sabía que ustedes estarían aquí. Vine a resolver el inventario de mi abuela. ¿Crees que quiero algo de él? Crié a mi hijo sola durante 4 años. Trabajé en 2 empleos. Pasé noches en vela. No necesito a los Vázquez». Marcos miraba a Julieta con una mezcla de admiración y remordimiento. Ella era diferente de la chica tímida que había conocido. Más fuerte, más decidida. La maternidad la había transformado en una guerrera. «Cuéntame sobre el cheque», pidió. «Necesito saber exactamente qué pasó». Julieta apretó a Mateo contra sí, como si el niño fuera su escudo. Era una tarde de martes. Acababa de descubrir el embarazo hacía una semana y estaba tratando de reunir valor para contártelo. Entonces, tu padre apareció en la librería donde trabajaba. Marcos cerró los ojos imaginando la escena. Dijo. Julieta continuó, la voz temblando con el recuerdo. «Pareces una chica inteligente, Julieta, inteligente lo suficiente para saber que no tienes lugar en la vida de mi hijo». Entonces puso el cheque frente a mí, 1 millón de euros, y dijo que era para que resolviera el problema y desapareciera. «Dios mío», susurró Marcos. Estaba embarazada, hormonal, asustada,
pero sobre todo estaba enojada. Enojada contigo por nunca defender nuestra relación. Enojada con él por tratarme como si fuera basura. Entonces tomé el cheque, lo rasgué frente a él y dije, mi hijo no es un problema a resolver. Laura soltó una risa seca. Qué dramática. Y ahora estás aquí sin el dinero y con un niño para criar sola. Debes estar arrepintiéndote de esta decisión noble. Nunca. Julieta respondió sin dudar. Ni por un segundo. Mateo es lo mejor que me ha pasado y prefiero luchar sola que aceptar migajas de gente que cree que todo tiene precio. Marcos sintió la vergüenza arder en su pecho. Así fue como lo criaron. Después de todo, creyendo que el dinero lo resolvía todo, que las personas podían ser compradas, reemplazadas, desechadas. ¿Por qué no me contaste?, preguntó. ¿Por qué simplemente te fuiste? Porque tú me elegiste, Marcos, Julieta respondió, y había un dolor genuino en su voz. En ese último mes, antes de descubrir el embarazo, te estabas alejando cada vez más, solo. Hablabas del trabajo, de demostrar tu valía a Octavio, de asumir más responsabilidades en la empresa. Sabía que un bebé sería visto como un obstáculo, no como una bendición. Deberías haberme dado la oportunidad de elegir diferente, y lo habrías hecho. Ella lo desafió. Honestamente, Marcos, si hubiera llegado a ti hace 5 años embarazada, ¿habrías dejado todo para quedarte conmigo? ¿Habrías enfrentado a tu padre? Su silencio fue respuesta suficiente. Es lo que pensé, Julieta dijo con tristeza. Entonces elegí proteger a mi hijo de crecer en un ambiente donde sería visto como un error. Me mudé a Sevilla. Empecé de cero. ¿Fue difícil? Sí, pero Mateo creció amado, seguro, feliz. Eso vale más que cualquier mansión en Malasaña. Mateo, aburrido con la conversación de los adultos, jugaba con el celular de su madre. Mamá, ¿ya podemos irnos? El señor de la oficina está esperando. Ya vamos, amor. No. Marcos tomó la mano de Julieta suavemente. Por favor, dame una oportunidad. Sé que no lo merezco, pero él merece tener un padre y prometo que he cambiado. Voy a cambiar. Te lo demostraré. Julieta miró a ese hombre que una vez amó, ahora con lágrimas en los ojos. Roto y vulnerable. Parte de ella quería creer, pero la parte que había sufrido sola, que había criado a un hijo sin ayuda, esa parte era más cautelosa. Veremos. Fue todo lo que dijo antes de alejarse, llevándose consigo al hijo que Marcos apenas comenzaba a conocer. Julieta había dado solo 3 pasos hacia la salida cuando Laura la alcanzó, los tacones resonando en el mármol como sentencia. Su rostro, normalmente controlado en perfecta elegancia social, ahora exhibía una sonrisa cruel. «Espera un momento», Laura dijo, bloqueando el camino. «Antes de que salgas de aquí haciéndote la víctima, aclaremos una cosa». «¿Laura?» «¡No!», Marcos advirtió, pero ella lo ignoró. «Eres inteligente, tengo que admitir». Laura continuó rodeando a Julieta como una depredadora, evaluando a su presa. Aparece de la nada con un niño bonito, en brazos, lágrimas en los ojos, historia conmovedora. Pero seamos honestas aquí, lo que tienes en brazos ya no es un bebé, es una mina de oro. Julieta palideció, apretando a Mateo contra su pecho. ¿Cómo te atreves? Pensión alimenticia generosa, tal vez hasta reconocimiento de paternidad con derecho a herencia. Laura enumeró con los dedos el tono veneno puro. Debes haber planeado este encuentro casual hace meses. Descubriste que Marcos estaba comprometido. Hiciste tus investigaciones sobre el patrimonio de la familia Vázquez y decidiste que era hora de sacar el premio. No sabes nada sobre mí, ¿verdad, Julieta?, respondió la voz temblando de indignación. Sé lo suficiente. Mujeres como tú siempre saben exactamente lo que están haciendo. Rompe el cheque en un gran gesto dramático, desaparece para crear misterio y luego reaparece en el momento perfecto con el hijo para ganar compasión. Basta.
Marcos se colocó entre ellas, la voz retumbando por el vestíbulo. Los guardias miraron en su dirección. «Laura, has cruzado todos los límites». «¿Yo he cruzado?» Ella giró la furia hacia él. «Marcos, abre los ojos. Esta mujer te está manipulando. La única persona que veo manipulando a alguien aquí eres tú». Él replicó. «Y no voy a permitir que humilles a la madre de mi hijo, la madre de tu supuesto hijo». Laura corrigió. «Ni siquiera hiciste una prueba de ADN. No necesito una prueba para saber la verdad», dijo Marcos, señalando a Mateo. «Míralo, Laura, realmente míralo». Pero Laura no estaba interesada en mirar, estaba recalculando, replanteando. Su cerebro, entrenado desde niña para transacciones comerciales, ya procesaba los números. Escándalo, público, pensión alimenticia, división de patrimonio, posible reconocimiento de heredero. El matrimonio que parecía una sólida inversión ahora se mostraba arriesgado. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros?, preguntó bajando la voz a un susurro frío. ¿Para nuestras familias? ¿Para los negocios? Sinceramente, Laura. Marcos la miró con una claridad que nunca había tenido antes. No me importa. El shock en su rostro habría sido cómico en otras circunstancias. ¿No te importa, Marcos? Nuestro matrimonio fue planeado hace años. Se firmaron contratos, se crearon expectativas. Los contratos pueden ser anulados, las expectativas revisadas. Julieta observaba la discusión con una mezcla de incredulidad y algo que no se atrevía a llamar esperanza. ¿Sería posible que Marcos realmente eligiera diferente esta vez? «Oye, ¿por qué la señora está gritando con mi mamá?», Mateo preguntó, mirando a Marcos con confusión inocente. La pregunta del niño rompió algo dentro de Marcos. Se arrodilló frente a su hijo. «Porque a veces los adultos son tontos y olvidan lo que realmente importa. Pero prometo que voy a arreglar esto». «¿Prometes de verdad?», preguntó Mateo. «¿Prometo?», Laura soltó una risa amarga. «Esto es patético. Estás tirando nuestra vida entera por causa de un niño que conociste hace 5 minutos». «No». Marcos se levantó, mirándola. «Estoy finalmente haciendo la elección que debía haber hecho hace 5 años». Esa noche, Marcos apenas pudo dormir. Le había pedido el número de Julieta antes de que ella se fuera, y ella dudó largos segundos antes de anotarlo en un papel arrugado que sacó de su bolso. Para asuntos relacionados con Mateo. Ella solo había dicho eso. Ahora, a las 3 de la madrugada, miraba ese número en su celular sin valor para marcarlo. Julieta probablemente ya estaría durmiendo, o tal vez no. Quizás ella también estuviera despierta, repasando el encuentro imposible de ese día. Laura estaba en la habitación de huéspedes. Después de la escena en el vestíbulo, regresaron al apartamento en un silencio glacial. Ella no gritó, no lloró, solo dijo que necesitaba pensar y se encerró. Marcos conocía ese lenguaje. Laura estaba haciendo exactamente lo que el apellido Albuquerque le había enseñado, calculando riesgos, proyectando escenarios, decidiendo si la inversión aún valía la pena. A la mañana siguiente, ella apareció en el comedor impecable como siempre, ya vestida con un traje gris. Se sentó a la mesa donde Marcos tomaba café, o intentaba, apenas había tocado la taza. «Necesitamos hablar», anunció. «Lo sé, pasé la noche analizando la situación desde todos los ángulos posibles». Laura comenzó, y Marcos reconoció el tono. Era la voz que usaba en reuniones de negocios, y llegué a algunas conclusiones. «Estoy escuchando. Nuestro matrimonio, tal como está planeado, ya no es viable». Marcos levantó la vista sorprendido. Esperaba resistencia, tal vez ultimátums. No, esa declaración clínica. «¿Estás de acuerdo?», preguntó arqueando la ceja. «Sí», admitió. «Creo que siempre supimos que no era amor, pero no tenía que ser amor». Ella lo interrumpió. «Tenía que ser una asociación estratégica, y las asociaciones solo funcionan cuando
Los términos son claros y los activos seguros. Activos. Marcos repitió con amargura. Así es como ves todo, ¿no? No seas hipócrita, Marcos. Fuiste criado de la misma manera. La diferencia es que yo no quiero ser otra cosa. Tenía razón, y eso dolía más de lo que él esperaba. Ahora tienes un hijo ilegítimo. Laura continuó enumerando como si estuviera haciendo un inventario. Eso significa pensión alimenticia sustancial. Puede requerir reconocimiento legal de paternidad y derecho a herencia. Tu imagen pública se verá manchada por el escándalo. Tu padre estará furioso, y si esta Julieta es mínimamente inteligente, buscará compensación por 5 años de crianza en solitario. No es así, defendió Marcos. Tal vez no, pero la situación es esta, con o sin su intención. Laura tomó la taza de café, dio un sorbo medido. Y considerando todo esto, nuestro matrimonio dejó de ser un buen negocio. La brutal franqueza era casi refrescante, al menos no fingía. Mi familia esperaba una unión limpia con los Vázquez, sin complicaciones. Continuó, ahora vienes con un pasado manchado. Ya tienes un heredero. Tendrás obligaciones financieras perpetuas. Las cuentas ya no cuadran. Entonces, ¿estás terminando conmigo?, preguntó Marcos, y se sorprendió al darse cuenta de que sentía alivio, no tristeza. Estoy disolviendo nuestra asociación, corrigió. Mañana anunciaré públicamente que el compromiso ha sido disuelto de mutuo acuerdo. Culparé diferencias irreconciliables de valores, lo que técnicamente no es mentira. Laura, no. Ella levantó la mano. No intentes convencerme de lo contrario. Las decisiones de negocios deben ser frías e inmediatas. Aprendí esto de mi padre. Cuando una inversión no presenta más retorno adecuado, te retiras. Así de simple. Marcos observó a la mujer con quien había planeado pasar su vida. Ella estaba serena, decidida, sin una lágrima, ni decepción genuina. Solo cálculo frío de pérdidas y ganancias. ¿No sientes nada?, le preguntó. ¿Nada en absoluto? Siento alivio, respondió honestamente. Nuestro matrimonio habría sido cómodo, pero monótono. Quizás sea mejor así. Ella se levantó, alisó la falda y... Marcos, un consejo de quien te conoce bien. Tu padre va a declarar la guerra cuando se entere de esto. Prepárate. Con eso, Laura salió de la sala y minutos después salió de su vida. Escuchó la puerta del apartamento cerrarse y por primera vez en años, Marcos respiró hondo, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. La convocatoria llegó antes del mediodía. Mensaje seco del asistente de Octavio. Su padre quiere verte en la oficina ahora. Marcos sabía que este momento llegaría. Laura no perdería tiempo. Probablemente ya había llamado a los Albuquerque, que a su vez contactaron a Octavio. La alta sociedad madrileña funcionaba así: rápida, eficiente, implacable. La oficina de Octavio Vázquez ocupaba el último piso de Vázquez Inversiones. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid. Pero Marcos nunca se había sentido tan pequeño allí como en ese momento, cruzando la puerta de madera maciza. Octavio estaba de pie, de espaldas, mirando la ciudad que había ayudado a construir. A los 65 años seguía siendo imponente. Hombros anchos, cabello canoso impecable, una postura que exudaba poder. «Siéntate», ordenó sin volverse. Marcos se quedó de pie. «Prefiero así». Octavio finalmente se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de furia contenida. Laura terminó el compromiso. Lo sé, por culpa de una cualquiera y un bastardo. No. La voz de Marcos salió baja, peligrosa. Por la madre de mi hijo y mi hijo. Y nunca, nunca más te referirás a ellos así. ¿Tu hijo? Octavio soltó una risa seca. Ni siquiera sabes si ese niño es realmente tuyo. Ella te está usando, Marcos, como todas lo hacen. Como tú intentaste usarla, quiero decir, ofreciéndole 1 millón de euros para que desapareciera. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Octavio no negó, solo endureció los hombros. Hice lo que era necesario, dijo. Finalmente tenías un futuro brillante por delante. No iba a permitir que una cualquiera destruyera eso con un embarazo trampa. ¿Embarazo? ¿Trampa? Marcos dio un paso adelante. Amaba a esa mujer y tú la expulsaste de mi vida sin darme opción, porque tú habrías tomado la decisión equivocada. Octavio explotó. Eres mi heredero, Marcos. Construí este imperio para ti. Y tú vas a tirar todo por la borda. ¿Por qué? Por amor. El amor no paga cuentas. El amor no construye rascacielos. No, concordó Marcos, y algo se rompió dentro de él, algo que había estado atrapado durante 30 años. Pero el amor construye familias. El amor crea recuerdos. El amor hace que la vida valga la pena. Filosofía barata, escupió Octavio. Estás hablando como un fracasado conformado o como un hombre que finalmente despertó. Marcos se acercó a la mesa. Tomó la pluma que Octavio le había dado cuando asumió la vicepresidencia. Renuncio. ¿Qué? Renuncio al cargo, renuncio a la herencia, renuncio a todo. Colocó la pluma en la mesa con firmeza. No quiero más ser parte de esto. Octavio se puso pálido. ¿Estás loco? Estás tirando todo lo que hemos trabajado para construir. ¿Tú construiste, padre? Tú. Solo seguí órdenes como un buen soldado. Pero ahora tengo un hijo que necesita un padre presente, no un millonario ausente. Ese chico ni te conoce. ¿Y de quién es la culpa? Replicó Marcos. Me robaste 5 años con él. 5 años que nunca recuperaré. Primeras palabras, primeros pasos, todo perdido. Porque pensaste que sabías lo que era mejor para mí. Yo sabía. Octavio golpeó la mesa. Mira cómo estás ahora, destruyendo tu vida por sentimentalismo barato. No, padre, estoy finalmente viviendo mi vida. Por primera vez en 30 años, estoy tomando una decisión que es mía, no tuya, mía. Marcos se dio la vuelta para salir, pero la voz de Octavio lo detuvo. Si cruzas esa puerta, estarás muerto para mí. Marcos miró hacia atrás al hombre que alguna vez fue su héroe. Ahora solo veía a un tirano amargo en la cima de un imperio vacío. Ya estaba muerto, padre, solo que no te diste cuenta. Y cruzó la puerta. 2 meses después, Marcos cargaba la última caja hacia el apartamento alquilado en Sevilla. Era modesto, 2 habitaciones, sala pequeña, cocina funcional. Nada comparado con el ático de Malasaña, pero era suyo, conseguido con trabajo honesto. Había conseguido un empleo como gerente de proyectos en una constructora local. El salario era una fracción de lo que ganaba en Vázquez Inversiones, pero era suficiente para pagar alquiler, comida, dignidad. Julieta aún no confiaba completamente en él. Permitía visitas supervisadas con Mateo siempre en espacios públicos, parques, centros comerciales, cafeterías. Ella observaba cada interacción como un halcón protegiendo a su cría. Marcos no se quejaba, se merecía la desconfianza. Esa tarde de sábado llevó a Mateo al Parque del Retiro. El niño corría adelante, persiguiendo palomas, riendo de una manera que hacía que el pecho de Marcos se apretara. «¡Papá! ¡Mira!». Mateo apuntó a los cisnes en el lago. «¡Papá!». La palabra aún lo sorprendía cada vez, hacía que sus ojos ardieran de emoción. «Son hermosos», dijo Marcos, agachándose al lado de su hijo. «La profesora dijo que los cisnes están juntos para siempre», comentó Mateo con la seriedad de un niño. «¿Como tú y mamá?». La pregunta inocente cortó en lo profundo. ¿Yo y tu madre? Es complicado, campeón. ¿Por qué no vivías con nosotros antes? Porque fui tonto, muy tonto, pero estoy tratando de arreglarlo. Y lo vas a lograr. Marcos miró a Julieta, que observaba de lejos, sentada en un banco.
Ella llevaba un vestido simple de flores, el cabello suelto al viento. Seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. «Espero que sí», respondió honestamente. Esa noche, Julieta lo invitó a cenar en su apartamento. Era la primera vez que entraba en la casa donde su hijo había crecido sin él. Modesta. El lugar estaba limpio, lleno de dibujos de Mateo en las paredes. «Él dibuja mucho», comentó Marcos, observando a un niño dibujar a la familia, madre, hijo y un espacio vacío donde debería estar el padre. Desde pequeño, Julieta respondió colocando platos en la mesa. El psicólogo dijo que era la forma en que él procesaba la ausencia. La culpa ardió nuevamente. «Julieta, yo no». Ella lo interrumpió. «Basta de excusas. Las excusas no cambian el pasado, solo las acciones cambian el futuro. Entonces déjame actuar, déjame probar que he cambiado». Ella lo estudió largamente. «¿Por qué realmente viniste a Sevilla, Marcos?» «Honestamente, porque mi hijo está aquí y porque la mujer que amo está aquí». Julieta desvió la mirada, pero él vio la emoción en sus ojos. «No digas eso, no me conoces más. 5 años es mucho tiempo. Entonces déjame conocerte de nuevo. Déjame descubrir quién te has convertido y déjame mostrar quién puedo ser. No sé si puedo confiar en ti nuevamente. Yo sé. Y no estoy pidiendo confianza inmediata. Estoy pidiendo una oportunidad de estar presente, de ser padre, de ser lo que tú me permitas ser». Mateo entró en la cocina en ese momento ya en pijama. «Mamá, ¿papá va a dormir aquí hoy?» Julieta y Marcos se miraron. Ella respiró hondo. «No hoy, mi amor, pero quizás un día». Y en su mirada, Marcos vio algo que no había visto en 5 años. Posibilidad. La reconquista no fue un gran gesto romántico de película. Se construyó en los pequeños momentos que la vida real exige. Marcos comenzó a buscar a Mateo en la escuela los viernes. Al principio, el niño todavía era tímido, pero poco a poco fue abriéndose. Contaba sobre los amigos, sobre las clases, sobre el dibujo que había ganado un 10. Arturo dijo que su padre tiene un coche grande. Comentó Mateo un día: «¿Por qué tú tienes un coche pequeño?» Marcos miró el coche usado que había comprado. «Porque no necesito un coche grande para ser feliz. Solo te necesito a ti». «Ah, está bien entonces». Y estaba más que bien. Los domingos jugaban al fútbol en el parque. Marcos no era bueno en el deporte, pero aprendió. Mateo se reía cuando él fallaba los tiros y esa risa valía más que cualquier contrato millonario que ya había firmado. Pero también hubo noches difíciles, como cuando Mateo tuvo fiebre alta y Julieta llamó desesperada a las 2 de la madrugada. Marcos llegó en 20 minutos con medicina y agua fría. Se quedó hasta el amanecer haciendo compresas, cantando canciones que no sabía que conocía, sosteniendo la manita caliente de su hijo. «No necesitabas quedarte», susurró Julieta exhausta. «Sí, necesitaba. Aquí es donde quiero estar». Julieta se durmió en el sofá y Marcos la cubrió con una manta. Cuando salió el sol y la fiebre de Mateo bajó, miró aquella escena. Hijo durmiendo, mujer que amaba descansando, y supo que había tomado la decisión correcta. Con Julieta, la reconquista era aún más delicada. Comenzó con pequeñas atenciones, flores en su cumpleaños, su bocadillo favorito cuando ella mencionaba un día difícil en el trabajo, ofreciéndose a arreglar el grifo que goteaba. «No necesitas hacer eso», decía ella. «Siempre lo sé. Quiero hacerlo». Una noche después de que Mateo se durmiera, conversaron en el balcón de su apartamento. La ciudad se extendía debajo de ellos, luces parpadeando en la oscuridad. «A veces aún tengo rabia contigo», admitió Julieta. «Rabia por haber estado sola, por haber pasado por tantas cosas sin ayuda. Tienes todo el derecho, pero entonces te veo con Mateo. Veo cómo te esfuerzas, cómo apareces día tras día, incluso cuando es difícil y la rabia disminuye. Está disminuyendo lo suficiente para que consideres
Marcos dejó la pregunta en el aire. No lo sé, respondió ella honestamente. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Me lastimaste, Marcos. Me abandonaste cuando más te necesitaba, lo sé. ¿Y si pudiera volver en el tiempo? Pero no puedes. Nadie puede. Entonces, todo lo que tenemos es ahora. Es hoy. Es cada elección que hacemos de aquí en adelante. Entonces déjame elegirte todos los días. Déjame despertar y elegir estar presente. Elegir ser padre. Elegir amarte. Julieta lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si te dejo y tú te rindes de nuevo? Mateo ya te ama, Marcos. Si te vas ahora lo destruirás. No lo haré. Juro que no lo haré. ¿Cómo puedo creer? Dame tiempo. Déjame probar. Y ella lo hizo. Día tras día, semana tras semana, ella lo dejó probar. Y Marcos aprovechó cada oportunidad. 6 meses después, en un domingo lluvioso, Mateo estaba dibujando en la sala mientras Marcos y Julieta preparaban la cena juntos. Era una rutina simple, doméstica, perfecta. Mateo lo llamó. Vengan a ver. Era un dibujo nuevo. Mamá, papá e hijo, juntos, completos. Es nuestra familia, anunció Mateo orgulloso. Julieta tomó la mano de Marcos. Por primera vez en 5 años, ella no la soltó. Sí, susurró. Nuestra familia y Marcos supo que había llegado a casa. 3 años habían pasado desde aquel encuentro imposible en el ascensor. Marcos estaba en el pequeño jardín de la casa que había logrado comprar. Nada comparado con las mansiones de los Vázquez, pero era de ellos, empujando a Mateo en el columpio. Más alto, papá. El niño de 7 años gritaba riendo. Más alto. No se puede si no te vas a Marte, bromeó Marcos. Julieta observaba desde el balcón, una mano en su vientre levemente abultado. 5 meses de embarazo. Una niña. Iban a llamarla Luna. Marcos aún trabajaba en la constructora. Había sido promovido a director de proyectos. No era rico, pero ganaban bien. Tenían lo suficiente y había descubierto que suficiente era abundancia cuando se tenía amor. Su celular sonó. Número desconocido. Hola, Marcos Vázquez. Era una voz formal y distante. Sí, aquí es del Hospital La Paz. Es sobre Octavio Vázquez. Sufrió un infarto masivo. Está en la UCI. Pidió por ti. Marcos se quedó paralizado. 3 años sin contacto con su padre. 3 años de absoluto silencio. Y ahora voy a Madrid, dijo. Julieta apareció a su lado inmediatamente. ¿Qué pasó? Mi padre está en el hospital. Grave. Ve, ella dijo sin dudar. Ve a hacer las paces. Pero cuando Marcos llegó a La Paz, al día siguiente, encontró a Octavio solo en una UCI lujosa, sin amigos, sin familia, solo enfermeras y máquinas. El viejo estaba diferente, más pequeño, frágil, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por el sufrimiento. «Marcos», Octavio susurró al verlo. «Viniste. Ven. Pensé que no vendrías, después de todo. Yo también pensé que no vendría», Marcos admitió, sentándose al lado de la cama. «Pero Julieta me convenció. Dice que el rencor es veneno que tomamos esperando que el otro muera». Julieta. Octavio repitió el nombre con dificultad. «¿Ella te perdonó entonces, poco a poco?» «Tomó tiempo, pero sí me perdonó. Y el niño Mateo. Ahora tiene 7 años y tendrá una hermanita en 4 meses». Por primera vez, Marcos vio lágrimas en los ojos de su padre. «Lo arruiné todo». Octavio susurró. «Construí un imperio inmenso y no tengo a nadie. ¿A quién dejarlo? Morí solo antes de morir. ¿Aún estás vivo, padre?» «No por mucho tiempo. Los médicos dijeron semanas, tal vez días». Se retorció y la máquina pitó. «Marcos, estaba equivocado sobre todo. Intentaste decírmelo, pero no escuché. Lo sé. La empresa vendida, los socios se quedaron con todo, no había heredero». Entonces él rió amargamente. «Pasé toda mi vida construyendo y al final no significó nada.
significó para ti en su momento. Marcos dijo: no voy a fingir que te he perdonado completamente. Me robaste 5 años con mi hijo, pero tampoco voy a cargar odio. Eso no. Cambia el pasado. Eres un mejor hombre que yo, Octavio admitió. Lograste lo que yo nunca conseguí. Encontraste lo que realmente importa. Se quedaron en silencio por un largo tiempo. Marcos sostuvo la mano arrugada de su padre. Me gustaría conocerlo, susurró Octavio. Finalmente, mi nieto. Prometo traer a Mateo para que te conozca. Marcos prometió. Y tal vez, si quieres, puedes intentar ser el abuelo que no fuiste padre. Octavio murió 3 semanas después, pero en esas 3 semanas conoció a Mateo, escuchó sus historias, vio sus dibujos. Y, por primera vez en su vida, Octavio Vázquez experimentó amor incondicional. En el último día sostuvo la mano de Marcos y susurró: ¿entendiste? ¿Entendiste lo que pasé toda mi vida para no aprender? El verdadero éxito no es firmar contratos millonarios, es estar presente para quienes amas. Marcos lloró cuando su padre partió, no por el hombre que fue, sino por el hombre que podría haber sido. En el funeral, pocos asistieron. Socios de negocios, curiosos, periodistas. Pero Marcos estaba allí con Julieta, Mateo y la promesa de Luna creciendo en el vientre de la mujer que amaba. Mientras regresaban a Sevilla, Mateo preguntó: «Papá, ¿el abuelo era feliz?» Marcos pensó cuidadosamente en la respuesta. No como podría haber sido, pero al final creo que encontró un poco de paz. ¿Y tú eres feliz? Marcos miró a Julieta, que dormía apoyada en él, a Mateo con su dibujo en el regazo, a la vida simple que habían construido juntos. Soy el hombre más feliz del mundo, campeón. Y era verdad, porque había descubierto hace tiempo, en ese vestíbulo de mármol 3 años atrás, que el verdadero éxito no se medía en patrimonio o poder. Se medía en momentos, en la risa de un hijo, en el toque de una esposa, en la paz de dormir sin arrepentimientos. Marcos Vázquez había perdido un imperio, pero había ganado una familia y no cambiaría eso por nada en este mundo. ¿Y tú también crees que el verdadero amor es capaz de reconstruirse y formar una nueva familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Si te emocionaste con la historia de Marcos y Julieta, suscríbete a nuestro canal y déjate encantar por muchas otras historias sorprendentes.